Hoy vamos a hablar de las fuerzas de dispersión de London, un tipo de fuerza intermolecular que, aunque es la más débil de todas, está presente en todas las moléculas. 3. Las fuerzas intermoleculares son como el pegamento invisible que mantiene a la materia unida. Dependiendo de su intensidad, determina si una sustancia es gas, líquida o sólida. Seguramente ya conoces algunos ejemplos más fuertes, como los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de agua. Hoy nos centraremos en una fuerza mucho más sutil, la dispersión de London. Puede sonar débil, pero sin ella literalmente no existiría la materia tal como la conocemos. Veremos qué son, cómo funcionan, cómo influyen en las propiedades físicas y algunos ejemplos. Son atracciones temporales que surgen porque los electrones de una molécula se mueven constantemente. En cierto momento se acumulan más de un lado y se crea un dipolo temporal, que a su vez induce dipolos en otras moléculas vecinas. Esa interacción es llamada fuerza de dispersión de London. Esas fuerzas se llaman también dipolo-dipolo inducido. No dependen de que la molécula sea polar, como ocurre en otras interacciones, sino que pueden aparecer incluso en moléculas totalmente simétricas. Lo interesante es que son universales. El hidrógeno, el oxígeno, el metano, los gases nobles, todos dependen de ellas. Además, su descubridor, Fritz London, demostró que a pesar de ser tan pequeñas, su efecto acumulado es lo que explica la existencia de fases líquidas y sólidas en muchas sustancias. Imagina una nube de átomos deformándose. Esto genera polos opuestos por un instante. Mientras más grande es la molécula, más electrones tiene y es más fácil que ocurran estas deformaciones ya que tiene más energía. Un ejemplo práctico en la tabla periódica. Los gases nobles muestran un aumento de sus puntos de ebullición de arriba hacia abajo. El helio es casi imposible de licuar, el neón un poco más, el argón más aún, hasta llegar al xenón, que puede formar líquidos con relativa facilidad. Todo eso se debe a que a medida que aumenta el número atómico, aumenta también las fuerzas de dispersión. El concepto clave aquí es la polarizabilidad, que es la facilidad con que la nube de electrones puede formarse. Cuando más electrones tenga un átomo o molécula, más blanda es esa nube y más fuerte será la atracción de London. Cuando hablamos de líquidos, dos propiedades importantes son el punto de fusión y la tensión superficial, pero ven que te las explico. Estos se explican gracias a las fuerzas de dispersión de London, que son atracciones momentáneas causadas por el movimiento de electrones. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Si las fuerzas de dispersión son muy altas, por ejemplo en moléculas que tienen muchos electrones, entonces cuesta más separar las moléculas y por eso es que los líquidos hierven a temperatura más alta. Pensemos en el caso de los hidrocarburos. Por ejemplo, el metano es un gas, mientras que las moléculas más grandes como el octano son líquidos que forman parte de... La diferencia está en el número de electrones y el tamaño de las moléculas, que hace que las fuerzas de dispersión sean más intensas. En cambio, la tensión superficial es la resistencia de la superficie de un líquido que incrementa con fuerzas moleculares fuertes. La tensión superficial también se nota cuando un insecto, como por ejemplo un zapatero, puede caminar sobre el agua. Aunque en el agua actúan puentes de hidrógeno, en líquidos con solo fuerzas de dispersión también se observa este fenómeno, aunque de manera menor. La presión de vapor. La presión de vapor está directamente relacionada con la destrucción de London. Las fuerzas más fuertes hacen que escapen más moléculas, dando lugar a una presión de vapor más baja. Y las más débiles hacen que escapen menos moléculas, resultando en una presión de vapor más baja. En la presión de vapor, los solventes como la acetona o el éter etílico se evaporan con facilidad porque sus fuerzas intermoleculares son débiles, mientras que en líquidos como moléculas grandes, como el aceite, la presión de vapor es mucho menor y prácticamente no se evapora a temperatura ambiente. Por último, en la viscosidad, basta comparar la fluidez de la gasolina con la del aceite de motor. Aunque ambas son compuestos orgánicos, la diferencia está en que el aceite tiene moléculas más largas con más electrones, lo que genera fuerzas de dispersión más. Las sustancias con fuerza de dispersión más fuerte son más viscosas y las moléculas se atraen más. Algunos ejemplos de la fuerza de dispersión de London se pueden presentar en los gases nobles. Por ejemplo, el helio, ya que a su compostura de electrones empieza a ebullir a partir de los menos 269 grados Celsius. Al tener menos electrones, empieza a ebullir a los 69 grados Celsius negativos. Un ejemplo clásico es la serie de los halógenos.
El flúor y el cloro son gases a temperatura ambiente, mientras que el bromo es líquido y el yodo es un sólido. Esta variación no se debe a que cambie el tipo de enlace, sino a que las moléculas tienen más electrones y por lo tanto las fuerzas de dispersión son más fuertes mientras más aumenta su tamaño atómico. La comparación con el agua también es impactante. Si el agua solo tuviera las fuerzas de dispersión de London, sería un gas similar al oxígeno o al nitrógeno, pero gracias a sus puentes de hidrógeno es líquida en la Tierra, lo cual es fundamental para la vida, ya que ningún otro líquido tiene esas características. Así podemos entender que aunque las fuerzas de dispersión sean débiles, el conjunto de ellas en moléculas grandes puede llegar a competir con otras interacciones mucho más fuertes. Las fuerzas de dispersión de London nos demuestran que incluso las interacciones más pequeñas pueden tener un gran impacto. Podemos decir que las fuerzas de dispersión de London son la base mínima de atracción entre moléculas. Sin ellas no existirían líquidos o sólidos en sustancias no polares y la vida sería muy distinta. A pesar de que solemos enfocarnos en fuerzas más intensas como los puentes de oxígeno, es gracias a estas interacciones sutiles que la materia adquiere estructura. Y en resumen, aunque no podemos verlas, su efecto está presente en todo lo que nos rodea, desde los gases del aire hasta los líquidos y sólidos que usamos diariamente. En moléculas más grandes se vuelven más significativas, mostrando que la química no solo depende de lo visible, sino también ocurre a nivel microscópico.